de Patrimonio, Margaret, nuestro técnico Cristina, y la verdad es que no tenemos más que motivos de estar para darle agradecimiento públicamente. También a vosotros, porque otros años más nos acompañáis, y como decía el presidente de la asociación, ya es complicado por los tiempos que corren. En fin, dada la situación, pues muchísimas gracias también. Bien, como coordinador académico, bueno, coordinador con otro compañero que no ha podido venir y que lo disculpo públicamente, nos gustaría empezar a explicar el porqué de esta jornada. Hace casi 10 años ya nos comprometimos a hacer una especie de barrido cultural por la provincia de Sevilla y sacar a relucir pues, una serie de artículos, de comunicaciones, de ponencias, para poner en día el valor cultural de la misma. La verdad es que después de 9 jornadas siempre te queda el gusanillo de a ver si en qué se ha podido fallar, en qué se puede acertar, y cada vez más teniendo un poquito de hacer hincapié en esas cosas. Cuando decidimos aquí teníamos dos opciones. Primero era una especie de satisfacción cumplida porque con esta ya hemos estado en todas las comarcas de la provincia de Sevilla, lo que nos llena de orgullo. Sabiendo que esto solamente es el primer acto, porque si todo sale bien, nosotros nos seguimos comprometiendo a que en diciembre se vean publicadas las actas que hoy día vamos a empezar a presentar. Para ver el calendario y sobre todo el programa de estas actividades, pues pensamos hacer un estudio histórico sobre el Bajo Guadalquivir desde la crisis del antiguo régimen hasta el siglo XX, teniendo en cuenta que teníamos que buscar a especialistas para cada tema para que sea lo más profundo el estudio posible. Así que decidimos que para ver lo que pudo pasar, los cambios que puede pasar en el pueblo y analizar el siglo XVIII y el siglo XIX, decidimos contar con una profesora de la Universidad de Sevilla, doña Mercedes Gamero, que hablará pues, desde la época de Ensenada a Amador para ver los cambios introducidos en la economía, en la política y en la sociedad, teniendo en cuenta que no solamente es una experta en la materia, sino que no es la primera vez que colabora con nosotros y de lo que estamos muy orgullosos. Para ver la siguiente ponencia marco en la que íbamos a participar, decidimos contar con un compañero de la asociación, del que también estamos muy orgullosos que sea capaz de estar aquí como ponente, nuestro compañero Francisco Domingo, y que va a hablar sobre el riego y la importancia del generar en este pueblo, teniendo en cuenta que estamos en 1812 y que es el año del bicentenario de las Cortes de Cádiz. Y aunque aquí el general Riego llega en 1820, pero va a ser el que va a poner en efectivo la Constitución, porque la Constitución de Cádiz en 1812 pues será muy importante para la historia, pero en la realidad tuvo poco valor. Así que también estamos orgullosos con eso. Para ver el siglo XX, pues decidimos contar también con otro profesor que ha colaborado muchas veces con nosotros y del que estamos también muy orgullosos, con el primer ponente de la jornada, con don Leandro Álvarez Rey, y que nos va a hablar de la masonería. La masonería y la importancia que pudo tener en esta comarca del Bajo Guadalquivir, y más teniendo en cuenta que se decía que el riego tenía influencia masónica o pertenecía a la masonería, ya veremos cómo puede ser bastante atractiva. Y para que el barrido cultural sea completo, pues decidimos traer a un profesor que nos hablara de patrimonio y de arte. En esta ocasión va a ser don Fernando Quiles, que es profesor de la Pablo Olavide. Al principio, yo como coordinador académico tenía un poquito de miedo, porque nosotros siempre habíamos preparado las jornadas para que en el mes de mayo o junio estuvieran ya todo, por lo menos, hilvanado. Sin embargo, este año, con motivo de las elecciones municipales, pues también era muy prematuro. Total, que cuando empezamos esto fue en septiembre. En septiembre es una época, 2 meses parecen que es poco, pero 2 meses para los investigadores es muy importante, porque la mayoría de ellos solamente podemos ir julio y agosto a los archivos. Así que siempre tuve un poquito de miedo si iba a ver las comunicaciones bastante. La verdad es que estamos sorprendidos porque hay 21 comunicaciones,
entiendo la comunicación que pueden completar lo que el eje que van a marcar las ponencias. Así que también muy satisfecho, aunque hemos estado durante un tiempo un poquito preocupados. Así que como coordinador yo hoy estoy muy satisfecho y ahora nos queda el compromiso de que estas actas salgan adelante. Como ya el tiempo va siendo corto y después no queremos cortar a nadie, yo voy a dar por terminada la introducción presentando al primer ponente. La verdad es que ya va siendo una cosa asidua de presentar al profesor Álvarez Rey. Asidua y de verdad muy grata. Yo sé que se puede pensar que al estar aquí como presentador lo que tengo que hacer es una serie de elogios, pero son absolutamente sinceros. Tan sinceros porque cuando decidimos traer este tema, la primera persona que pensamos fue en él. Si no estuviéramos contentos ni sirvieran los elogios, hubiéramos buscado a otra persona. Así que, de verdad que de peloteo, como se dice vulgarmente, nada. El profesor Álvarez Rey, catedrático de la Universidad de Sevilla, bueno, pues desde sus primeros libros de la masonería en Sevilla, de los partidos políticos en la Sevilla, unos libros tremendamente clásicos, no solamente para los alumnos de historia, sino para cualquier persona interesada en la investigación. Ayer, no iba a decirlo, pero bueno, da igual, ayer estuve en una oficina en Sevilla, la oficina del comisario de memoria histórica, y pude ver un libro que pronto va a salir ya, sobre la masonería en Sevilla, la masonería en Andalucía, que hace con don Fernando Martínez, profesor de la Universidad de Almería. Pero es que el miércoles se presentaba un libro que también colabora, un libro muy bueno, que es La huella viva de Andalucía, y podríamos estar aquí hablando de libros, de artículos, muchísimo tiempo, pero claro, vosotros sé que el interés que tenéis en escucharlo es, y no a mí. La última, se podía hablar de todos los temas tratados, un libro magnífico de Diego Martínez Barrio, los diputados andaluces de la Segunda República y muchísimo más, Leandro, pero yo creo que mejor que lo escuché. Muchísimas gracias y os pido con el profesor Álvarez Rey. Muy buenos días, gracias a todos ustedes por su presencia, gracias a Joaquín, a Antonio, a mis amigos de la Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, gracias también muy especialmente a ayuntamientos como el de Las Cabezas o el de Lebrija y a las instituciones que hacen posible este tipo de encuentros. Si siempre esa voluntad y ese apoyo es digno de agradecer en una época como la que vivimos, con tantos recortes, con tantas rebajas y con tantos problemas, aún se agradece más no solamente el que nos faciliten medios para poder celebrar estos encuentros de historiadores, sino también su tiempo. Mi intervención va a tratar, como ha indicado Joaquín, sobre la masonería en esta comarca sevillana del Bajo Guadalquivir. Voy a comenzar contándoles, aunque yo ni mucho menos conozco como desearía la historia de esta localidad, pero sí comenzaré por una anécdota vinculada a esta localidad. Después, muy brevemente, sintetizaremos, porque esta cuestión ya se ha tratado en otros encuentros de la CIL, qué es realmente o qué fue realmente la masonería y qué papel desempeñó en nuestro país, para centrarnos después en su presencia en esta zona de la provincia de Sevilla y especialmente para analizar qué tipo de castigos, de represión sufrieron esos masones a partir de julio de 1936 y durante la dictadura del general Franco. Les había preparado un PowerPoint que yo creo que si apagamos esta luz a lo mejor lo van viendo mejor. No sé cómo estaremos sincronizándonos, yo procuro que lo que hablo esté en relación con lo que ustedes van viendo, pero bueno, tampoco pasa nada. En el mes de enero de 1917, hace ahora casi un siglo,
se celebró en las Cabezas de San Juan lo que, según los cronistas e historiadores locales, fue el primer homenaje público del que tenemos constancia brindado en esta localidad sevillana a la memoria de Rafael de Riego, de aquel militar liberal cuya actuación fue determinante para que Fernando VII se viera obligado a jurar la Constitución de 1812, dando paso así a aquella primera y efímera experiencia de liberalismo en la práctica que conocemos con el nombre del trienio liberal o del trienio constitucional entre 1820 y 1823. Aquel acto en las Cabezas, calurosa y festivamente celebrado por la mayoría del vecindario, a pesar de la ausencia de algunas de las principales autoridades de la provincia. A este acto no acudió, por ejemplo, ni el gobernador civil, ni el jefe o cacique del Partido Liberal, don Pedro Rodríguez de la Borbolla, que se tuvieron que quedar en Sevilla ante la visita del ministro Santiago Alba. También concurrió una reducida representación del Grande Oriente Español. Una representación por 3 jóvenes, que rondaban entonces poco más de los 30 años, llamados Diego Martínez Barrio, Manuel Olmedo Serrano y Gabriel González Tatabur. 3 jóvenes acompañados de un ya maduro maestro de Utrera llamado José María Infante. Esta comisión, que representaba a la principal autoridad, a la principal obediencia masónica en España, decidió trasladarse a las Cabezas para colocar una corona de flores junto a la lápida que iba a inaugurarse, lápida situada en el balcón donde Riego había lanzado su proclama pronunciándose a favor de la Constitución gaditana. Horas después informaron estos representantes del Gran Oriente a sus autoridades en Madrid de cómo se habían desarrollado aquellos actos, lamentando que los periódicos que cubrieron aquella noticia habían intentado disimular la presencia de este grupo de masones entre quienes habían acudido a las Cabezas para homenajear a Riego. Voy a leerles en concreto la carta que envían unas horas después del acto en las Cabezas a Madrid a sus autoridades. Dice así: Ilustre Gran Maestre y venerables hermanos consejeros, ampliando nuestro telegrama de anoche, dirigido al hermano Barea, podemos decir que la masonería española tuvo ayer un día de satisfacción porque fue para ella un día de justicia. Descartemos lo modesto de las personas que componían nuestra comisión, ya que el querido hermano Briude, que tan relevante papel hubiera hecho, no pudo asistir por hallarse en Aracena acompañando al señor Roso de Luna, su huésped. Pero a pesar de esa condición tan modesta, las circunstancias nos permitieron colocar el pabellón del Gran Oriente Español en buen lugar. Adjuntamos recortes del periódico El Liberal en los que se da cuenta de este acto. Advertiréis por ello que la consigna ha sido silenciar en lo posible nuestra actuación, ocultando unos hechos, tergiversando otros y dejando en penumbra los demás. Esa supuesta representación de la Juventud Republicana de Sevilla, que señala el periódico, era nuestra representación, que desde el primer momento manifestó su verdadero carácter. A pesar de ello, se ha dicho lo que en el periódico podréis leer. Nuestro querido hermano, el doctor Olmedo, ha rectificado hoy en El Liberal, apareciendo sus manifestaciones en la sección de noticias. Ocultan también que fuimos a las Cabezas en automóvil, detalle que llamó la atención extraordinariamente, porque las comisiones oficiales fueron en tren. Nosotros utilizamos el auto para prevenir cualquier posible preterición, amén de la situación violenta que nos hubiera resultado de hallarnos presentes en un recibimiento al que se le había dado un marcado carácter político. Resumiendo, el acto resultó solemne y ejemplar. La glorificación de Riego se hizo, chafando el propósito del clericalismo,
y el Gran Oriente, aparte de nuestra voz, acusó su presencia por la magnífica corona que durante todo el día lució sobre la lápida, corona que tiene la siguiente inscripción: el Gran Oriente Español a la memoria de su hermano, el general Riego. Tened la bondad de acusarnos recibos de la presente para nuestra tranquilidad. Recibid, ilustre gran maestre y venerables hermanos consejeros, el testimonio de nuestro afecto más fraternal. Los masones, comisionados por el Gran Oriente Español para asistir en su nombre a aquel emotivo acto celebrado en 1917 en Las Cabezas, llegarían a alcanzar con el paso de los años, sobre todo durante la Segunda República, cargos de una cierta o considerable responsabilidad. Diego Martínez Barrio llegaría a ser ministro de la República en varias ocasiones, presidente del Gobierno, jefe del Estado interino de la República y gran maestre nacional del Gran Oriente. En 1945 fue además designado en México por un puñado de diputados del Frente Popular supervivientes de la Guerra Civil, presidente de la Segunda República Española en el exilio, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento en París en 1962. El doctor Olmedo era Manuel Olmedo Serrano, elegido diputado por el PSOE en las Cortes Constituyentes de la República, ejerciendo también la alcaldía de Morón de la Frontera y el puesto de vocal en la Diputación Provincial de Sevilla. Durante la Guerra Civil fue nombrado comisario inspector del Ejército Popular Republicano en Andalucía, falleciendo en México en el exilio en 1971. Gabriel González Tataúl, por su parte, vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales, gobernador civil de Cádiz y diputado a Cortes de Unión Republicana en 1936, fue detenido durante la Guerra Civil en la Sevilla de Queipo y fusilado en 1938. Finalmente, el maestro José María Infante, que también asistió como miembro de la Orden a aquel acto en homenaje a Riego, llegó a ser alcalde de Utrera en 1931, convirtiéndose, a pesar de sus 70 años de edad, en una de las primeras víctimas de la represión desencadenada en Utrera por los militares sublevados contra la Segunda República. Paradójicamente, a pesar de que es un lugar común considerar al héroe de Las Cabezas, al general Rafael de Riego, como un destacado miembro de la masonería española, a fecha de hoy ignoramos todo lo relativo a su trayectoria en dicha institución. Incluso algunos historiadores, como el profesor Ferrer Benimeli, auténtico especialista en esta materia, no han dudado en cuestionar que Riego, como suele afirmarse, hubiera sido iniciado como masón durante su cautiverio en Francia. Riego fue hecho prisionero en la Guerra de la Independencia y trasladado a Francia. Han cuestionado también que hubiera presidido la Logia Libertad de Madrid en 1922. La fuente en que se basa este dato es la obra de un escritor antimasónico llamado Nicolás Díaz y Pérez, escrita ya en el siglo XIX, o menos aún que hubiera desempeñado alguna vez en su vida el cargo de tercer gran comendador del Gran Oriente Español, de lo que existe incluso, como habrán visto antes, un cuadro al respecto. Sin embargo, aunque no existan documentos ni datos fiables que avalen que Riego fue alguna vez masón, en los últimos 200 años, tanto los propios masones como los enemigos de la masonería han creído y han repetido hasta la saciedad que lo fue. Un ejemplo, creo, que demuestra lo escasamente fiable que resulta dejarse guiar por lo que se dice o lo que se piensa en países como el nuestro de lo que ha sido y de lo que es la masonería y sobre quiénes han sido y cómo han actuado los miembros de esta institución a lo largo de la reciente historia de España. Bien, a pesar de las rocambolescas leyendas y de los misterios con que tanto los masones como los antimasones
suelen rodear el origen de la masonería, en realidad hoy sabemos que la llamada masonería no fue otra cosa sino una organización constituida por las antiguas cofradías, hermandades de constructores medievales. Los miembros de estas cofradías de constructores o gremios, formados por picapedreros, canteros, albañiles, yeseros, llegaron a alcanzar un enorme prestigio social en la Edad Media, porque solamente ellos conocían el arte de la arquitectura y eran capaces de levantar esas majestuosas catedrales que tanto influyeron en la visión del mundo y del universo del hombre medieval. A lo largo de sus trabajos, que solían extenderse durante décadas y décadas, estos masones, estos albañiles, solían reunirse al abrigo de la intemperie en un edificio llamado, pues, taller en español, loggia en italiano, etc. Antes de que en el siglo XVIII se produjera la decadencia de los gremios como sistema de aprendizaje, de transmisión de los conocimientos del oficio y de organización del trabajo, en estas cofradías de constructores se fue generalizando la costumbre de permitir entrar en ellas a personas que no pertenecían al oficio, pero que tenían interés por conocer la profesión de estos constructores. Eran generalmente individuos pertenecientes a la alta sociedad de la época, eran nobles, propietarios, abogados, comerciantes, cirujanos, gente inquieta intelectualmente, deseosa de conocer los misterios de la arquitectura, las técnicas que hacían posible construir esos edificios que ellos en gran medida financiaban con sus recursos económicos. Estos miembros aceptados u honorarios, los llamaríamos hoy, llegaron a ser tan numerosos que en Londres y en 1717 decidieron fundar una organización propia de carácter universalista, filantrópico, especulativo, filosófico, muy en la línea de lo que comenzaba a ser ya el pensamiento, el ambiente intelectual gestado en el tiempo de las luces, en el siglo XVIII, y que fue lo que dio origen al nacimiento de lo que hoy llamamos la masonería, es decir, la masonería filosófica, la masonería especulativa, distinta de la llamada masonería operativa, la de los antiguos constructores de catedrales. Concebida como una especie de selecto club, al tiempo que escuela de formación del hombre y del ciudadano, los integrantes de esta nueva masonería utilizaron o decidieron adoptar como símbolos que los identificasen los utensilios, incluso los ritos de iniciación propios de los antiguos masones. Lo que ocurrió fue que le dieron un carácter simbólico a estos instrumentos que utilizaban los albañiles. Por ejemplo, la escuadra pasó a convertirse ahora en un triángulo equilátero que sintetizaba las tres principales aspiraciones de esta nueva institución. Un mundo, una sociedad basada en la libertad y la igualdad y sustentada en la fraternidad. El masón, mediante la instrucción que recibiría en su taller o en su logia, debía aprender a situarse en la vida entre la escuadra y el compás. Es decir, debía de esforzarse en ser una persona justa en sus apreciaciones y en su conducta, sin dejarse jamás de influir por los poderosos ni ser soberbio con los humildes. La masonería se proponía, pues, desde un punto de vista utópico, diríamos hoy, construir un nuevo templo, pero que no sería un templo físico, no sería un edificio, sino el templo de la fraternidad universal, en el que cada hombre, despojado de sus vicios y de sus impurezas, se convirtiera en un buen ser moral
y por tanto en una piedra perfecta, cúbica, válida para la construcción. En la logia, formada por un número variable de hermanos, pertenecientes además a los diversos grados, según su tiempo y su conocimiento de las informaciones de la instrucción masónica, es decir, aprendices, compañeros o maestros, el nuevo iniciado, el que ingresase en la masonería, asumiría una filosofía basada en la razón, basada en esas ideas de libertad, igualdad y fraternidad, y cuyos objetivos se concretarían en la práctica de la beneficencia, la promoción cultural y social de sus miembros, los trabajos orientados al logro de esa fraternidad. Aunque las discusiones sobre temas políticos y sobre temas religiosos quedaron prohibidas en el interior de los templos masónicos, en el interior de las logias, los masones podían defender en lo que ellos llaman el mundo profano, es decir, lo que está fuera de la masonería, cualquier ideología política que no estuviera en contradicción con los principios que propugna esta institución. Del mismo modo que los masones podían creer y practicar cualquier religión que deseasen. Incluso para poder ser aceptado como masón, para poder ingresar en la masonería, se consideró como requisito indispensable, según lo que se llaman las constituciones de la masonería, unas normas que se elaboran también a comienzos del 18, ser persona de buenas costumbres morales, poseer una instrucción elemental y gozar de independencia económica. Aparte de aceptar, de tener que aceptar el principio de que existe un ser superior o Dios al que los masones denominan con una expresión, la expresión el gran arquitecto del universo, principio y fin de todas las cosas. Actividades típicamente masónicas comenzaron a ser desde entonces, aparte de esa práctica de la beneficencia, los certámenes literarios, los banquetes de hermandad, la fundación de escuelas, incluso de universidades. La Universidad Libre de Bruselas fue creada por los masones, etc. Por otra parte, con respecto a su organización, la masonería se articuló, se organizó en logias, triángulos y capítulos, dependiendo del número de hermanos u obreros y de los grados que estos poseyeran. Los capítulos, por ejemplo, solamente a ellos pueden pertenecer los masones de grado superior, por encima del tercero. Fuertemente imbuida de una ideología muy afín a la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano, la masonería se extendió por Europa y por América a partir ya del siglo XVIII, logrando un gran arraigo en países como Gran Bretaña, los Estados Unidos de Norteamérica, los países nórdicos, anglosajones, es decir, en aquellos países donde el liberalismo dio lugar a regímenes políticos de tipo liberal bastante estables y donde el poder de la Iglesia Católica fue siempre muy inferior al de países como España, Italia o Francia. En esos países, Gran Bretaña, Norteamérica, los países nórdicos, la masonería no ha sido nunca ni perseguida ni represaliada, sino que por el contrario aún disfruta hoy de un prestigio y de un respeto casi generalizados. En países, sin embargo, como el nuestro, la masonería siempre mostró una especial vocación por influir en la política, entendiendo por política su actitud comprometida en defensa de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la secularización de la sociedad o la plena implantación en nuestro país de las ideas liberales y democráticas. Su oposición no tanto a la Iglesia Católica, sino al clericalismo, es decir, al excesivo peso del clero en ámbitos que no son de su incumbencia, le enfrentó
y le granjeó el odio de los sectores más conservadores y reaccionarios, quienes acabaron identificando a los masones como miembros de una supuesta secta, terribles revolucionarios, causantes de todos los males y desgracias de la reciente historia de España, pues desde el pronunciamiento de Riego hasta la Guerra Civil. En los años de la Segunda República, en los años 30 del siglo XX, esa identificación entre masón, revolucionario, ateo, etc., culminó en la elaboración del mito del contubernio judeomasónico comunista que dio lugar durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco a la más feroz persecución que haya padecido jamás la masonería y sus miembros en cualquier país del mundo. A pesar de que la expansión de la masonería en España, Andalucía, nuestra región, jugó un papel de primer orden, ya desde la segunda mitad del siglo XIX, la comarca del Bajo Guadalquivir no se distinguió nunca por ser una de las zonas de mayor presencia, de mayor arraigo masónico. Presente desde al menos el nacimiento del liberalismo gaditano, la masonería andaluza formó y agrupó a lo largo de su historia no a cientos, sino a miles de miembros de esta orden del gran arquitecto del universo. Entre 1868 y 1936, y a pesar de que de buena parte de las logias del siglo XIX apenas ha quedado documentación, sabemos hoy que el número de masones en Andalucía se sitúa como mínimo en unas 16.000 personas. En esas mismas fechas, entre fines del XIX y hasta la Guerra Civil, en las distintas provincias andaluzas se fundaron unas 600 logias y organismos masónicos de distinto tipo. Es decir, digamos, de cada 3 logias fundadas en la historia de España, una se ha fundado en Andalucía. Las logias masónicas, lejos de ser una secta al servicio de oscuros poderes secretos, como las definió el franquismo, fueron, como sabemos hoy, en España, antes de la Guerra Civil, unas verdaderas escuelas de formación de ciudadanos. Fueron espacios de libertad donde se desarrolló y donde germinó una peculiar forma de sociabilidad, de fraternidad, basada en la defensa del laicismo, del libre pensamiento y la defensa también de los valores modernizadores y democráticos. Contrariamente a lo que sostiene la leyenda negra y la leyenda dorada sobre lo que ha sido la historia de la masonería en España, el florecimiento de esta institución fue un fenómeno relativamente tardío que se hizo visible sobre todo tras el triunfo de la Revolución de 1868. Fue a partir de estas fechas cuando se fundó en Utrera la única logia que tenemos constancia se estableció en esta comarca de la provincia de Sevilla a finales del siglo XIX. Una logia denominada Razón, perteneciente a la obediencia del Gran Oriente Español, logia que sabemos llegó a agrupar en su taller, en sus columnas, a aproximadamente una docena de miembros. Lamentablemente, de este taller, de la logia Razón de Utrera, fundada en 1880 y que realmente no sabemos cuándo se extinguió porque no existe ningún documento sobre ella, la existencia de esta logia solamente se puede constatar a través de los anuarios masónicos y de los registros de su obediencia. La relación de logia dependiente de la Federación del Gran Oriente Español y algún dato que aparece en los anuarios nos permite conocer de su existencia, aunque no sepamos quiénes pertenecieron a ella ni cuándo cesó su actividad. También sabemos que en la provincia cercana de Cádiz y próxima, por tanto, a esta comarca del Bajo Guadalquivir,
también se fundaron en estos años de fines del 19 dos talleres, dos logias, a las que bien pudieron pertenecer algunos masones vecinos de estos pueblos sevillanos. La logia Lucero de Sanlúcar de Barrameda, fundada en 1887, y el Triángulo Razón de Rota, fundado prácticamente por las mismas fechas. De hecho, lo que sí conocemos es de algunas personas nacidas en estas localidades del Bajo Guadalquivir que ingresaron en la masonería, pero en logias establecidas en Sevilla capital. Ese fue el caso, por ejemplo, del abogado de Utrera, Braulio Ruiz, que llegaría a presidir la logia Razón número 4 de Sevilla, y en la que ingresaron también sus hijos, niños que tenían menos de 10 años, Augusto, Alberto y Braulio Ruiz Gonzalo, aceptados como lobetones, es decir, como hijos de un masón adoptados por la logia de su padre, y a la que pertenecieron en los años siguientes junto a la Fraternidad Ibérica, que es donde acaba convirtiéndose la logia Razón. Otros vecinos de Utrera, como el farmacéutico Miguel González Gallardo, el médico Modesto Marín Pérez, el encuadernador Serafín Pardo Muñoz, o los empleados Eduardo Cantelli Guerra y Ángel Peña Pérez, sabemos que pertenecieron a algunas de las logias que funcionaron en Sevilla capital a finales del siglo XIX. Esta masonería andaluza, que había iniciado un despegue muy importante en números absolutos a fines del XIX, se desplomó en torno a 1898, coincidiendo con el inicio de la guerra o el final de la guerra en las colonias, en lo que quedaban de las colonias españolas, en Cuba y en Filipinas. Se desató una virulenta campaña contra la masonería desde estos sectores más conservadores. Se acusó a los masones de estar detrás de la independencia de Cuba, de la independencia de Filipinas, y esto dio lugar a una rápida desaparición de la mayor parte de las logias. Una masonería que tardaría bastantes años en volver a levantar el vuelo, y que en Andalucía en concreto lo hizo bajo la dirección de este joven Diego Martínez Barrio, convertido en el principal impulsor y reorganizador de la masonería andaluza. Entre los muchos talleres masónicos que se fundaron en Andalucía a partir de los años 20, a partir de la implantación de la dictadura del general Primo de Rivera, se instalaron dos en esta comarca del Guadalquivir, en la localidad también de Utrera. El primero de ellos fue la llamada Logia Rizal, perteneciente a la obediencia del Gran Oriente Español, una logia que fue admitida en la Regional del Mediodía, el organismo que agrupaba a la mayoría de las logias andaluzas, el 30 de diciembre de 1925, y cuyos fundadores eran un grupo de vecinos de Utrera, un grupo de masones de Utrera, que sin embargo habían ingresado en la masonería y desarrollaban su actividad como masones en el seno de la logia Isis y Osiris de Sevilla capital. La logia, dirigida por el influyente Diego Martínez Barrio, por el llamado hermano Bernio. Este grupo de fundadores de la logia Rizal aparecían encabezados por un maestro de instrucción primaria al que ya nos hemos referido, José María Infante, simbólico. Si le puede dar un poquito más para adelante, se lo agradecería. Bastante más. Ahí. Decía que este grupo de fundadores de la logia Rizal estaban encabezados por un maestro de Utrera, uno de los asistentes a ese acto celebrado en Las Cabezas en homenaje a Riego en enero de 1917. José María Infante, de nombre simbólico Confucio, grado 18,
que poseía un extenso currículum como masón. Se había iniciado como masón en 1890, había pertenecido a varias logias y era además el más veterano y el principal dirigente de los republicanos de Utrera. Junto a él figuraron como fundadores de la logia Rizal varios directivos del republicanismo y del socialismo utrerano, como Manuel Fernández Moreno, Francisco Jiménez Valle, José Martínez Vejines, Manuel Ríos Pedrosa, Juan Valcárcel Delgado o Fermín Zamora Robledo. Casi todos formaban o formarían parte, unos años después, de la primera corporación municipal que se instaló en Utrera tras la proclamación de la Segunda República. Varias de las personas que acabo de decirles desempeñaron puestos de responsabilidad, no solamente en la vida municipal. 8 masones de esta logia Rizal llegarían a formar parte como concejales del ayuntamiento, sino también en la dirección de los partidos, en la dirección de las organizaciones republicanas existentes en Utrera durante la Segunda República, en partidos como el Partido Radical, el PSOE, la Unión Republicana o incluso el Partido Republicano Federal. Del acto en el que se instala esta logia Rizal se ha conservado un detallado testimonio en las páginas de la información reglamentaria, es decir, en las páginas del periódico, la publicación, donde todos los meses se informaba de las personas que ingresaban en la masonería, los acuerdos que se adoptaban en las logias. La masonería es una sociedad tan secreta que todos los meses publicaba los que se daban en alta, los que se daban de baja, los acuerdos que se adoptaban en las logias, etc. El número correspondiente a enero de 1926 dedicó nada menos que 6 páginas de esta publicación a reseñar el acto y a incluir el texto del discurso pronunciado en aquella ocasión por José María Infante, nombrado presidente o venerable del nuevo taller masónico de Utrera. Un acto al que asistieron pues los venerables, es decir, los presidentes de prácticamente todas las logias existentes en Sevilla capital, la logia Isis Osiris, Fe y Democracia, Pi y Margal, España, Andalucía, Trabajo. El discurso del venerable, de este maestro José María Infante, es un discurso muy cargado de ese lirismo tan habitual en lo que se denominan las planchas o piezas de arquitectura, es decir, los trabajos que se leían en las ceremonias y en las reuniones de los masones. En esta ocasión José María Infante elaboró un discurso alegando, atacando la ignorancia y exaltando la sabiduría y el amor que se podía contener en las enseñanzas masónicas. Voy a leerle simplemente el final de este texto que dice así: nuestro amor es otro amor, amor comprendido solo por los iniciados, amor de abnegación y de sacrificio, amor que otorga sin pedir nada, que perdona sin implorar perdón, que obra sin esperar la paga, ni exige reciprocidad ni recompensa. Amor que llama hermanos a las fieras y a las bestias y lleva en vez de espadas contra sus garras el escudo de su dulzura. Amor más grande que el de la paternidad, porque es el de la redención y el sacrificio humanos. Ley del corazón más allá que el de la razón, más poderosa que la de la voluntad y la de la muerte. Y esta ley bendita es nuestra fortaleza, conocerla y cumplirla en todas sus fases y en todos sus aspectos. Ese es el pensamiento de la masonería universal. Ella y sola ella podrá levantar un trono digno del gran arquitecto del universo. Ella y solo ella conseguirá algún día la libertad, la igualdad, la fraternidad, la alegría y la paz para todos los hombres. Benditos sean los que inspiran esta santa idea. Benditos los desconocidos e ignorados
que, esparcidos por todo el ámbito del mundo, iluminan con su antorcha celeste esta conciencia universal de la humanidad. La Logia Rizal de Utrera inició su andadura alcanzando los 10 miembros ya en 1926, número de hermanos que se mantuvo constante. Perdón, si para atrás. Número de hermanos que se mantuvo constante en 1927 y que creció hasta los 13 miembros y aún los 14 hermanos con que este taller funcionó entre 1929 y 1930. A partir de la proclamación de la Segunda República, y posiblemente por las mismas razones que en otras logias de Andalucía y de España, es decir, porque durante los años de la Segunda República la mayoría de los masones priorizaron su dedicación a la política sobre sus obligaciones como miembros de esta organización, la Logia de Utrera perdió efectivos, reduciéndose a 10 ya en 1932 y hasta la extinción definitiva del taller 2 años después. Sobre las actividades, el funcionamiento, incluso la contabilidad de la logia, existen documentación tanto en el archivo de Salamanca como en las publicaciones de la masonería, pero que obviamente no vamos a detallar aquí. A comienzos del año 34, ya en pleno bienio de derechas, y según las memorias de la Regional del Mediodía, la Logia de Utrera atravesó por circunstancias muy difíciles, debido probablemente a las persecuciones de que fueron objeto algunos de sus miembros por las nuevas autoridades de los partidos de derechas, persecuciones que se hicieron aún más fuertes tras las repercusiones de la huelga general revolucionaria declarada por los socialistas en octubre del 34. A comienzos de ese octubre del 34, la Regional tuvo que dictar un decreto declarando en receso por 2 meses a la Rizal, pero transcurrido dicho plazo, sin que el taller reanudara sus trabajos, se declaró disuelto y extinto esta Logia de Utrera. En el mismo documento en donde se certifica la defunción, lo que se llama el abatir columnas de la Logia de Utrera, el gran maestre de la masonería andaluza, Fermín de Zayas, hizo constar su confianza de que pronto la masonería volvería a inaugurar sus actividades en Utrera, pero la Logia Rizal ciertamente no volvió a la actividad. A lo largo de sus casi 10 años de existencia, ingresaron en esta Logia Rizal de Utrera como masones aproximadamente 2 docenas de hermanos, cuya información biográfica se incluirá en el texto donde se recoja esta intervención. La mayoría de los integrantes del taller pertenecían a la baja clase media, caso de algunos modestos comerciantes, industriales o viajantes. Algunos miembros de la Logia Rizal eran trabajadores con cierta cualificación, eran mecánicos o obreros ferroviarios, electricista, pintor, o desempeñaban profesiones vinculadas a la enseñanza, caso de Infante, de Martínez Vejines o de Miguel Durán Aguilar, director del Instituto de Bachillerato Rodrigo Caro, que aunque no perteneció a la Logia Rizal, siempre se mantuvo vinculado a su logia de Sevilla capital, mantenía contactos muy estrechos con los integrantes de la Logia de Utrera. Tan solo Julio González Tirado, el llamado hermano reclus, llegaría a ejercer la profesión, o declaraba como profesión la de labrador y propietario. Esta persona, Julio González Tirado, llegaría a ser también concejal del Ayuntamiento de Utrera, diputado provincial, delegado del gobierno en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir durante la República y sería fusilado también en julio del 36.
En la posguerra, además, los familiares de este hombre, fusilado en el mes de agosto, recién iniciada la guerra, tuvieron que pagar a las autoridades franquistas una sanción que ascendía a la astronómica cifra para la época de 30.000 pesetas. A finales de la década de los años 20, en enero del 29, la otra obediencia, la otra federación de logias existente en España, aparte del Gran Oriente Español, la llamada Gran Logia Española, que tenía su sede no en Madrid, sino en Barcelona, también fundó un taller masónico en Utrera, un modesto triángulo. Un triángulo es una organización masónica a la que pertenecen al menos 3 masones. Un triángulo llamado Cawech, fundado por miembros de la logia Fe y Democracia 22 de Sevilla capital. Esta es la logia a la que perteneció Blas Infante, por ejemplo, el padre del andalucismo. Un triángulo del que apenas contamos con información, aunque sabemos quiénes lo integraron, o al menos algunos de los 7 miembros que formaron parte de este triángulo hasta el golpe de julio de 1936. Bien, poco antes del final de la guerra civil, se publicó en el Boletín Oficial del Estado una ley, la Ley de Responsabilidades Políticas, que junto con la de depuración de funcionarios públicos, la de represión de la masonería y el comunismo, la Ley de Seguridad del Estado, pues fueron creando toda una complicada maraña jurídica a la que los vencidos, los derrotados en la guerra civil, difícilmente iban a poder escapar. Una legislación de carácter represivo a la que se sumó la legislación militar en forma de consejos de guerra o las confiscaciones de bienes y de propiedades practicadas desde 1936. La persecución más efectiva contra los masones fue la que se puso en marcha con la publicación el 1 de marzo de 1940 de la llamada Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Una ley que se aprueba, como digo, en marzo del 40, una ley que contempla la creación de un tribunal especial dedicado a perseguir a los antiguos masones. A partir de esa fecha, todos aquellos que hubieran pertenecido a la masonería y que obviamente no hubieran sido fusilados, estaban obligados a presentar en el plazo de 2 meses ante la autoridad civil y ante la autoridad eclesiástica, es decir, ante el alcalde de su localidad y ante el párroco de su localidad, una retractación arrepintiéndose de su pasado como masón y arrepintiéndose de sus actuaciones como miembro de esta llamada secta por el franquismo. En las declaraciones sería considerado como atenuante, según indicaba el artículo 7º, el suministrar información o datos interesantes sobre actividades de la secta, sobre los que iniciaron o fueron jefes o compañeros en ella del declarante. Es decir, si uno aceptaba convertirse en un chivato, en un delator, podía esperar beneficiarse de una condena más suave. A pesar de que la ley de 1940, como les digo, fue la más efectiva en la persecución contra aquellas personas que habían sido iniciados antes del 36 como masones, lo que podríamos llamar la cruzada antimasónica. Más adelante, por favor. Ahí. La cruzada antimasónica, puesta en marcha por los militares sublevados contra la República, había comenzado prácticamente en julio de 1936. Comenzó pues con los falangistas y los requetés asaltando el edificio donde estaba instalado el templo de la masonería andaluza, en el domicilio particular de Martínez Barrio,
continuó con una persecución periodística. Unos días después de aquel asalto, un periódico sevillano, dirigido por un antiguo diputado carlista, el periódico La Unión, pues se le ocurrió la genial idea de publicar uno de los papeles incautados en ese asalto a la logia, a donde tenía su sede las logias andaluzas, una lista de 72 miembros de la logia Isis y Osiris. Algo parecido ocurrió en Cádiz, algo parecido realizó el periódico El Diario de Cádiz, y lo mismo ocurrió en Córdoba, donde el periódico El Defensor de Córdoba también se dedicó a, incluso el ABC de Sevilla, también puso en marcha y colaboró en esa campaña solicitando a las autoridades que tomasen medidas urgentes y medidas de excepción contra los masones. Si tenemos en cuenta la fecha en la que nos encontramos, el mes de julio del 36, no hay que ser muy perspicaz para saber qué es lo que estaba pidiéndose a las autoridades desde esos medios de comunicación en manos de la extrema derecha. Tras la toma por las fuerzas de Queipo de Llano de aquellas localidades donde habían funcionado logias masónicas, este es el caso de Alcalá de Guadaira, de Carmona, de Écija, de Peñaflor, de Lora del Río, de Puerto Real, de San Fernando, de La Línea, etcétera, etcétera. Varios masones, muy conocidos además por ser dirigentes o haber sido destacados dirigentes políticos y sindicales en sus respectivos pueblos, pues fueron detenidos y fueron fusilados en aplicación del bando de guerra. Sabemos que de los antiguos miembros de la logia de Utrera, de la logia Rizal de Utrera, pues fueron fusilados a las primeras de cambio José María Infante, Julio González Tirado, José Martínez Pejines, Antonio Sánchez Pérez, Juan Sánchez Pérez y Juan Valcárcel Delgado. Datos aún provisionales, digo, y que posiblemente serán siempre provisionales, dado el virtuosismo de las autoridades franquistas a la hora de ocultar los efectos de su represión, pero datos aún provisionales indican que en los primeros meses de la Guerra Civil fueron fusilados en Andalucía aproximadamente 300 masones. Hoy es bien conocido cómo la represión en los primeros momentos se llevó a cabo de una forma desordenada y cómo una vez unificado el mando llamado nacional en la persona del general Franco, se sentaron las bases de una persecución más eficaz a través de la recogida, de la clasificación y del estudio de la documentación que iba incautándose pueblo tras pueblo a medida que iban avanzando las tropas franquistas. A partir de 1940, y una vez concluida la Guerra Civil, los masones iban a ir siendo identificados, fichados, detenidos, encausados, procesados y condenados uno tras otro por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. En Andalucía sabemos que los masones procesados y condenados por dicho tribunal fueron prácticamente todos, especialmente los más de 6.000 masones que hubo en Andalucía en las décadas anteriores a la Guerra Civil. Estos fueron procesados todos por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. En total, de los 6.000 masones que hemos estudiado, que pertenecieron a las logias existentes en los 30 años anteriores a la Guerra Civil, de estos 6.000 hubo unas 50 absoluciones. A la mayoría de estas personas le fueron impuestas penas de 12 años y un día de reclusión menor, si bien en algunos casos dichas condenas le fueron conmutadas posteriormente por una rebaja en sus años de cárcel, por la pena de destierro, por la de confinamiento o por la de inhabilitación. Este fue el caso, por ejemplo, de Francisco Gil Ramos, vecino de las Cabezas de San Juan, antiguo miembro de la logia Fe de Sevilla,
condenado a 12 años en rebeldía, ya que no se presentó ni fue localizado por el tribunal. A Manuel Rodríguez Requena, maestro nacional en los Palacios y Villafranca, miembro de la Logia España de Sevilla, solo se le condenó a la pena de inhabilitación absoluta y perpetua. Claro que con esta pena de inhabilitación absoluta y perpetua se le impedía poder dedicarse a ejercer su profesión de maestro. Algunos antiguos masones nacidos en Lebrija, como José Vargas Alvarado o Gerardo Vidal y Martínez de Velasco, no se les condenó, pero se les instruyó procesos que fueron sobreseídos tras certificarse que los imputados habían ya fallecido en el momento en que comenzaron a ser procesados. En cambio, a José Rodríguez Bernal, nacido en el Coronil, miembro de las logias sevillanas 2 de Mayo y Verdad y Progreso, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo le condenó en rebeldía a 16 años de reclusión, aunque es bastante probable que el imputado hubiera ya fallecido. Digo que es bastante probable porque este señor había nacido en 1864. La mayoría de los miembros de la logia Rizal, del Triángulo Caues de Utrera y los vecinos de estos pueblos de la comarca del Bajo Guadalquivir, que habían pertenecido a logias de Sevilla capital, tuvieron que pasar en la posguerra ante el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, siendo condenados a penas de 12 años y un día, Briz Domínguez, Fernández Moreno, García Fernández. Si quiere puede ir pasando para que vayan. Briz Domínguez, Fernández Moreno, García Fernández, Diego Ignacio González Caballero, López Romero, Martín Orozco, Montilla Salvatierra, Oriol Sáez, Santos Delgado. Algún antiguo masón se le condenó también a 16 años de cárcel, a Vicente Sanz Blanco, por ejemplo, y hasta 20 años de reclusión mayor, caso de Fernando Macías Borrás y de Fernando Rosines López. Bien, este implacable instrumento de la represión franquista ni siquiera dejó descansar a los muertos, pues no fueron pocos los condenados que habían sido ya fusilados en las semanas que siguieron al golpe de Estado de julio del 36, o que habían fallecido 15, 20 o 30 años antes de la fecha en que fueron procesados por el tribunal. Así, por ejemplo, a Antonio Sánchez Pérez, que fue condenado a 12 años de prisión en 1943. Antonio Sánchez Pérez era uno de los concejales de Utrera fusilados en el 36. Manuel Ríos Pedrosa fue procesado en el 49, en 1949, justamente cuando se cumplían 20 años de que este señor hubiera muerto, porque falleció de muerte natural en 1929. A varios antiguos masones, además de ser condenados o procesados por el tribunal, también se les instruyeron expedientes de incautación de bienes o fueron sancionados con fuertes multas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Sevilla, como fue el caso de González Tirado, el maestro José María Infante, de Montilla Salvatierra, de Gerardo Vidal, de Manuel Fernández Moreno o de Diego González Caballero. A otros masones de este rincón de la provincia de Sevilla se les archivó su causa solo tras certificarse que habían fallecido con anterioridad a la fecha de su procesamiento o que se encontraban huidos o en situación de rebeldía. Dentro de lo que cabe, los más afortunados fueron aquellos que solo fueron, puede ir pasando, que solo fueron condenados a la pena de inhabilitación absoluta o perpetua, aunque ello lo que venía a significar era algo parecido a una muerte civil, porque eso y no otra cosa era lo que implicaba esa pena mínima de la accesoría de inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos públicos, puestos en la administración del Estado,
puestos directivos en empresas públicas o privadas. Quiero decirles con esto que haber sido procesado y condenado por ser masón era en la España de Franco la peor credencial posible para poder encontrar el más modesto puesto de trabajo. Era el aval más seguro para morirse literalmente de hambre en aquellos años duros de la posguerra, aparte de tener que soportar las humillaciones y las vejaciones que implicaba el ser señalado públicamente como rojo y masón. Los masones, de igual modo que gran parte de los dirigentes de los sindicatos y de los partidos de izquierdas, sufrieron, por tanto, al menos una doble condena por un mismo supuesto o presunto delito. Por la ley de responsabilidades políticas se les incautaron, se les robó sus bienes, fueron multados o fueron inhabilitados. Y por la ley de represión de la masonería y el comunismo se les condenó a durísimas penas de prisión y se profundizó en la inhabilitación para desempeñar sus profesiones o cualquier cargo de tipo público. Si bien la primera, la ley de responsabilidades políticas, fue derogada en abril de 1945, aunque hubo que esperar hasta noviembre de 1966 para el indulto general de las sanciones pendientes de cumplimiento, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo mantuvo su plena actividad nada menos que durante un cuarto de siglo, hasta bien entrada la década de los años 60. Y en realidad la legislación sobre represión contra masones y comunistas nunca se extinguió, porque desapareció el tribunal, pero la legislación y la aplicación de la ley se encomendó a otro no menos célebre tribunal del franquismo, como fue el TOP, el Tribunal de Orden Público. Para finalizar, considero por todo lo expuesto que puede afirmarse que este Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, una pieza clave, aunque poco conocida, de las políticas de la venganza, de la maquinaria represiva montada por los vencedores contra los vencidos de la guerra civil, encarnó posiblemente mejor que ningún otro organismo la versión franquista de lo que un día fue, también para desgracia de la historia de España, el Tribunal del Santo Oficio o el Tribunal de la Santa Inquisición. Muchas gracias.